Bienvenidos a la clase de biología, primera clase de este primer parcial ya oficial, empezando el tema 1, la base de la vida. Y nuestra primera clase de hoy será generalidades del ADN y una introducción a los conceptos asociados a la replicación del ADN desde el punto de vista de la genética molecular. ADN, ácido desoxirribonucleico, y estamos viendo la fotografía, microfotografía de una molécula de ADN cuya estructura es de una hélice. Objetivo: generalidades del ADN y una introducción a los conceptos asociados a la replicación del ADN desde el punto de vista de la genética molecular. Iniciamos recordando qué es el ADN. El ácido desoxirribonucleico o ADN es la molécula que contiene la información de la vida. Su descubrimiento pasará a la historia como uno de los grandes avances del siglo XX. Ya en 1869 Friedrich Nietzsche logró aislarlo a partir de glóbulos blancos, pero nunca supo de su importancia. En el año 53, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura y el comportamiento del ADN, lo que les valió el Nobel de Medicina en el año 1962. Fueron estudios sobre esta molécula. Ellos descubrieron su estructura helicoidal y no solamente eso, sino también comprobaron la estructura bioquímica de la misma. El ADN tiene mucha importancia hoy en día porque además, por estar presente en el núcleo de cada célula que nos constituye y tener la carga genética de nosotros, cualquier muestra orgánica de nuestro cuerpo, desde una simple gota de saliva o un cabello, tiene el ADN. Esto en la medicina forense ha ayudado muchísimo en el esclarecimiento de casos criminales donde en décadas atrás no encontraban huella de un asesino. Hoy la más mínima pista aparece hasta en una colilla de cigarrillo. Pone al asesino en la escena del crimen con cualquier evidencia pequeña. Esto, digamos, que a la ciencia forense pues le ha sido de gran utilidad. Y a la parte de la genética, bueno, las transformaciones que se han hecho. Todo el mundo revolucionario de la biogenética, la manipulación genética para el beneficio del hombre, pues ha cobrado un campo grandísimo. No solamente en el tratamiento de especies vegetales para aumentar la cantidad de alimentos en algunos países con mejores calidades, sino además también ha avanzado mucho en la oncología, la ciencia que trata el cáncer, pues el origen del cáncer precisamente está oculto en el ADN de muchas personas. Hoy se sabe que hay códigos genéticos que predisponen al ser humano a la aparición de cánceres y obviamente estos estudios pues han avanzado muchísimo. El ADN viene a ser entonces no solamente la base de la vida, sino el punto de partida de los grandes avances genéticos que el hombre ha aprovechado para su beneficio. Allí es donde está la importancia de esto. ¿Cuáles son las generalidades del ADN? El ADN es el responsable del parecido entre padres e hijos y de que exista un molde común para cada especie. Contiene toda la información genética e instrucciones de diseño de todos y cada uno de nosotros y del resto de seres vivos, desde la bacteria más simple hasta el organismo más complejo. En el ADN hay decenas de miles de genes. Son los encargados de fabricar las proteínas necesarias para el desarrollo de las distintas funciones vitales, tanto del punto de vista celular, por supuesto, del punto de vista macro. La mayor parte del ácido desoxirribonucleico está en el núcleo de la célula. Obviamente, la célula de nuestro cuerpo almacena una copia de esta información. Cada molécula de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos que se cruzan entre sí en forma de doble hélice. Es esa imagen tan característica que nos viene a la mente cuando hablamos del ADN. Aquí cabe destacar también otro aspecto importante. El ADN no solamente existe en el núcleo de la célula, hay un ADN fuera del núcleo de la célula que se llama ADN mitocondrial, que solamente es heredado a partir de las cadenas de las madres. Esto supone que toda la especie humana, luego de la era del hielo, que fue la era donde obviamente se redujo la población humana en la Tierra, desciende toda de un conjunto o grupo de madres que sobrevivieron a la era del hielo. Quiere decir que todos venimos de allí, de ese pequeño grupo de mujeres que sobrevivieron a ese cataclismo que duró muchísimos, pero muchísimos años. Ese ADN se sabe que solamente se hereda de la madre, no del padre. Interesante, ¿verdad? ¿Quiénes son los nucleótidos de los que hablamos en la parte anterior? Son estructuras moleculares características que conforman
la estructura del ADN y del RNA o ARN. Ácido ribonucleico produce por supuesto los ribosomas del núcleo y el desoxirribonucleico. Estas bases, estos nucleótidos constituyen las llamadas bases nitrogenadas que le van a dar la estructura a la cadena del ADN. En el caso del ARN aparecen 4: citosina, guanina, adenina, uracilo. Voy a señalarlas aquí con el puntero. Citosina, guanina, adenina y uracilo, están en inglés. CGAU, estas son las estructuras moleculares de ellas, nucleobáseos o ácidos nucleótidos. Y en el caso del ADN tenemos la citosina, la guanina, la adenina y la timina. La diferencia es el uracilo. El uracilo está en el ARN, mientras que no tiene timina, que es la que aparece en el ADN. Estas, digamos que son los compuestos que forman la macromolécula del ADN y del ARN. Esa es su estructura. Importante reconocerla. No es necesario que nos aprendamos las ecuaciones de las mismas, las fórmulas químicas, sino simplemente que son bases nitrogenadas y al menos los nombres asociarlos a que son bases nitrogenadas que constituyen la molécula. ¿Qué es la síntesis de proteínas y la replicación del ADN? Esta primera unidad nos va a ocupar a nosotros en el estudio de estos fenómenos, pero hoy solo vamos a hablar en términos generales de los mismos para como irnos entrando en materia y entender un poco de qué trata esto. La replicación, vean esa molécula de ADN en la imagen que está como separándose en la doble hélice en dos hélices independientes. Es una de las partes que ocurren cuando ella se está replicando o autorreplicando. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es el material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Recuerden que los virus no son organismos vivos, son fragmentos de proteínas, ¿ok? Y obviamente están constituidos por un ADN diferente. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. Se llama síntesis de proteína la producción de las proteínas que necesita la célula o el virus para realizar sus actividades y desarrollarse. Recordando un poco, o aprendiendo por si no lo sabemos, un virus es un fragmento de proteína que tiene un ADN. No es una célula, pero es un sistema que ataca a todas nuestras células, que busca realmente hacer un fragmento viral. Un fragmento viral lo que busca básicamente es ubicar los núcleos de las diferentes células de tu cuerpo para meter su ADN y así garantizar que el ADN de él se va a replicar conforme se replican las células de tu cuerpo. De esta manera el virus invade a tu cuerpo, pero ustedes dirán, ¿a todas las células del cuerpo? Pues normalmente a todas, pero hay sistemas de tejidos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo que son especialmente susceptibles a la presencia de estos virus. Por ejemplo, por ponerlo como un caso muy común, muy de moda en estos días, el COVID-19, es un virus que básicamente ataca los tejidos epiteliales respiratorios que están en los internos de nuestros bronquios y pulmones. Siendo como el centro de acopio, esto no quiere decir que el virus no esté en otra parte de nuestras células, pero allí es donde él básicamente espera para sus procesos de replicación y naturalmente genera daños totalmente irreversibles. Es la forma en cómo él invade. Y la mayoría de los virus en términos generales y con algunas variaciones es lo que normalmente hacen. Por eso es tan importante comprender estas estructuras y tan importante conocer lo que hay alrededor del ADN. La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite a la descendencia la información que contiene. En casi todos los organismos celulares el ADN está organizado en forma de cromosomas situados en el núcleo de la célula. Obviamente en el proceso de replicación, el proceso en el que el virus invade tu cuerpo. Existen otros procesos involucrados en el proceso de producción del ADN. Sí, la síntesis proteica comienza con la separación de la molécula de ADN en sus dos hebras. Es un proceso llamado transcripción. Fíjense, repetimos, la síntesis proteica comienza con la separación de la molécula de ADN en sus dos hebras. Es un proceso llamado transcripción. Una parte de la hebra paralela actúa como plantilla para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero o ARNM.
Luego vamos más adelante a explicar este proceso, pero de forma general lo que queremos decir es lo siguiente. La síntesis proteica es el mecanismo con el que se va alargando la cadena de ADN. Ocurre cuando se da la separación. ¿Y quién ayuda a esta síntesis proteica? El ARN mensajero, que es otra macromolécula larga que se acopla a estas tiras de ADN y entonces empieza el proceso. Cuando este proceso cierra, esto es lo que se llama transcripción, cuando este proceso cierra, la molécula vuelve otra vez a separarse y a encadenarse y allí es donde aparecen las nuevas moléculas de ADN. El ARN mensajero sale del núcleo celular y se acopla a los ribosomas, unas estructuras celulares especializadas que actúan como centro de síntesis de proteínas, precisamente. Y los ribosomas se encuentran también en el citoplasma de la célula o en la superficie del retículo endoplasmático también. Bien, los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas. Los aminoácidos son los puntos de donde parten las proteínas. Por otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia. Se inicia un fenómeno llamado traducción, que consiste en el enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARN mensajero para formar una molécula de proteína. Este es el proceso a partir del cual se da la síntesis proteica. Es un poco complejo de entender quizás, pero lo que sí queremos es entender la generalidad. ¿Quiénes son las sustancias que intervienen y de qué manera lo hacen? Esta síntesis proteica es la base, es la clave para la formación de la nueva molécula de ADN. Nosotros vamos a centrar el estudio en este parcial en el proceso de replicación, transcripción y traducción. ¿Cómo realmente ocurre? Para poder entender este proceso, fíjense que están realmente asociados a cosas que nos interesan, hasta cómo nos ataca un virus. Comprenderlo para los genetistas es fundamental, porque de hecho también les da la base para saber cómo combatirlos. Es realmente muy complejo. ¿Dónde ocurre este proceso de replicación? Bueno, la molécula de ADN es bien compleja. Ahí vemos una imagen tridimensional que más o menos nos muestra de qué forma está constituida desde el punto de vista molecular. Y cada uno de esos puntitos rojos, amarillos que vemos alrededor son las bases nitrogenadas, que están encadenadas, por supuesto, formando la doble hélice de la molécula. Pero veamos. En casi todos los organismos celulares, la replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo de la célula, justo antes de la división celular. Empieza con la separación de las dos cadenas de polinucleótidos, cada una de las cuales actúa a continuación como plantilla para el montaje de una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se abre, cada uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario previamente formado por la célula. Entonces, aquí está la clave de muchas cosas que nos suceden en la vida. En el proceso de división celular empieza el proceso de la replicación del ADN. Cuando nosotros, en algún lugar de nuestras células, estos mensajes bioquímicos empiezan a ser alterados por agentes mutágenos, por ejemplo, por la acción de rayos solares a nivel de los epitelios de la piel, por ejemplo, por la intoxicación con compuestos tipo nicotina cuando fumamos en exceso, o porque empezamos a ingerir en forma prolongada componentes que son capaces de alterar la estructura celular de nuestros epitelios y de nuestros tejidos. Entonces el ADN que constituye a estos tejidos, el ADN que constituye las células de estos tejidos, comienza a cambiar. Estos agentes mutágenos generan el cambio y la transformación de estas moléculas, haciendo que empiecen a producirse alteraciones en la producción de células descontroladas en crecimiento e incluso invasivas para algunos órganos. Cuando comienzan a crecer de manera anormal, invasiva y con diferentes condiciones, los órganos empiezan a ser atacados por estos crecimientos celulares, que en primera instancia se notan como pequeñas pelotas o tumores, pero que finalmente terminan siendo un cáncer porque no hay manera de controlarlos, y cuando el órgano es dañado por este tipo de situaciones, por supuesto, genera el mal para el ser humano. Además, por ser mensajes bioquímicos, se mueven a través de la sangre y los vasos linfáticos, la linfa y todo lo que es el sistema inmunológico del cuerpo, logrando que estos mensajes también lleguen a otros sistemas del organismo, haciendo que el crecimiento anormal y acelerado de estas células se dé en otros órganos, lo que llamamos nosotros metástasis, originando cáncer en otras partes del cuerpo. Cuando ya está en fases terminales, entonces el cuerpo termina invadido por diferentes tipos de cánceres. Y todos son instrucciones dadas a partir de la replicación del ADN. ¿Qué establece el dogma central de la biología molecular? Bueno, esto es simplemente información que es necesario manejar.
El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética, tras el descubrimiento de la codificación de esta en la doble hélice del ADN. Esto nos propone que existe una unidireccionalidad, una única dirección, quiere decir esto, en la expresión de la información contenida en los genes de una célula, es decir, que el ADN se transcribe como ARN mensajero y este se traduce como proteína. Aquí está la clave de todo lo que estamos viendo. Elemento que finalmente realiza la acción celular. El dogma también postula que solo el ADN puede duplicarse y por lo tanto reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Francis Crick expresó el dogma central por primera vez en el año 58 y se replanteó un artículo de Nature publicado en el año 70. Dogma quiere decir creencia, es lo que se cree y lo que se acepta que es. El dogma central de la biología molecular es cómo se sintetiza la proteína para la replicación del ADN. Y el esquema es sencillo, ocurre la replicación al proceso de transcripción a través del ARN mensajero. Transcripción inversa es precisamente cuando ya pasa, esa cadena abandona y deja la cadena de ADN libre, pero ella igual se sigue replicando porque es un ciclo. Y finalmente ese proceso en el que el ARN interviene termina llamándose traducción porque el mensaje es produce proteína en el ribosoma. Entonces precisamente ocurre un proceso de traducción porque lo que le está es como diciendo que tiene que ser. Ese es el dogma central. Obviamente estamos hablando de situaciones que los resultados experimentales dicen que son de esta manera, pero que si vamos a investigarlo en una profundidad real a través de sistemas especiales, quizás todavía no se pueda estar totalmente claro si ocurre de esa forma. Por eso se llama dogma. Es algo que se cree, es como es hasta ahora, ha demostrado ser, explicar muchos fenómenos y por eso se admite y se cree.